¿Y quién es Cristo? El Espíritu vivificante. ¿Y dónde está el Espíritu? En nosotros. ¿Y ustedes dónde están? En el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? En mí. ¿Y nosotros dónde estamos? En el Espíritu. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Cuando creemos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, Él entra en nosotros y luego empezamos a llevar una vida en la cual Cristo vive en nosotros. Pero este andar con Cristo tiene una meta. Como dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que Cristo posea todo nuestro ser, es decir, que Él sea formado en nosotros, lo cual nos introduce a disfrutar plenamente la bendición del Evangelio. En el estudio Vida de Gálatas, hoy escucharemos el mensaje titulado Dos aspectos y dos clases de hijos. Y con nosotros está Guido Olivares para darnos sus comentarios del mensaje. Saludos, Guido. Muchísimas gracias por venir al Estudio Vida. Muchas gracias por invitarme de nuevo. En la primera parte del Estudio Vida, escucharemos un repaso de Gálatas 4:19, así como de los capítulos 3 y 4. Guido, ¿por qué el hermano Lee considera tan importantes estos dos capítulos con relación a la economía neotestamentaria de Dios? Estos capítulos son muy importantes para todos los cristianos, porque nos ayudan a experimentar una vida cristiana genuina. Aquí Pablo amonesta a los creyentes judíos a que vuelvan a Cristo y que dejen la ley. Esta palabra en Gálatas sirve de amonestación para todos los creyentes de hoy, porque somos igual que los primeros cristianos. Si no avanzamos a experimentar más de Cristo, nos quedaremos estancados con experiencias viejas y ritos religiosos que solo nos apartan del Cristo viviente. En los capítulos 1 y 2 de Gálatas, vemos que Cristo logró todo para redimirnos, y luego después de entrar en nosotros, Él desea crecer en nosotros. Y en los capítulos 3 y 4, vemos que Cristo desea saturar y empaparnos con su Espíritu que mora en nosotros, lo cual es la economía de Dios. Pues bien, ahora escucharemos un repaso de Gálatas 4:19. Empecemos nuestro estudio vida de hoy. What is Christ formed in us? ¿Qué quiere decir que Cristo sea formado en nosotros? Look into the context of the whole book. Si consideramos todo el contexto del libro de Gálatas, What is veremos que Christ? se refiere a que Cristo sea formado en nosotros. En Gálatas vemos la intención de Dios, que es que Cristo desea ser forjado dentro de sus escogidos, a fin de que lleguen a ser hijos de Él, igual como Cristo, el Hijo primogénito. Para que los escogidos lleguen a ser como el Hijo primogénito, ciertamente tendremos que ser saturados y empapados de Cristo. Cristo debe ocupar todo nuestro ser. Los creyentes gálatas habían sido apartados de Cristo y llevados de regreso a la ley. Por consiguiente, Pablo les dijo muchas veces que era totalmente erróneo dejar a Cristo y volver a la ley, y que debían regresar a Cristo, quien hoy es no solo la simiente que cumple la promesa, la que Dios hizo a Abraham, sino que también es la buena tierra, o sea, la bendición del Dios triuno, y este es el Espíritu todo inclusivo
para que lo podamos disfrutar. Como creyentes, necesitamos el disfrute completo del Espíritu vivificante. En otras palabras, necesitamos ser impregnados, saturados, poseídos cabalmente por este Espíritu y con este Espíritu. Según el contexto de Gálatas, Cristo es formado en nosotros cuando le permitimos que Él impregne todo nuestro ser y sature nuestras partes internas. Cuando Cristo satura y ocupa nuestro ser, todo nuestro ser interior, quiere decir que Él es formado en nosotros. Así que debemos desechar todo lo que no sea Cristo, por muy bueno que sea, aun lo que provenga de Dios y sea bíblico. Todo lo que no sea Cristo debe ser puesto a un lado, a fin de darle a Él el campo en todas las partes de nuestro ser interior, y dejar que Cristo sature nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Cuando Cristo posee así todo nuestro ser, Él es formado en nosotros. Esta es la definición que vemos según el contexto completo de este libro. La meta de Gálatas es que desechemos todo lo que no sea Cristo y nos presenta a Cristo para que Él sea todo a nosotros. Y ahora este Cristo es el Espíritu vivificante, como el disfrute total de la bendición del Evangelio que Dios prometió. Necesitamos que Cristo ocupe nuestro ser. Permitirle que nos sature indica que disfrutamos de su bendición hasta lo sumo. Esto es permitir que Cristo nos llene, que sature cada parte de nuestro ser consigo mismo. Cuando hacemos esto, disfrutamos la bendición del Evangelio hasta el grado más alto. Maravilloso recorrido que hemos tenido. Desde el capítulo 1 hasta el 4 hemos visto una progresión en nuestra experiencia de Cristo. En el capítulo 1, Cristo es revelado en nosotros. En el 2, Cristo vive en nosotros. Y en el 4, Cristo es formado en nosotros. ¿Nos podría usted decir entonces, Guido, por qué, si no experimentamos esta realidad, no disfrutamos la bendición del Evangelio? La bendición del Evangelio incluye la experiencia en la cual Cristo entra en nosotros y vive en nosotros, hasta llegar a ser formado en nosotros. Durante esta era debemos permitirle a Cristo que nos sature. Como dice Efesios 3, 16 al 17, debemos ser fortalecidos en nuestro espíritu y permitir que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Permitir que Cristo haga su hogar en nuestros corazones significa que Él hace su hogar en todas las partes de nuestro ser interior. Debemos permitir que Cristo sea nuestro pensamiento, nuestra decisión y nuestro amor. Si Cristo ha de hacer su hogar en nuestros corazones, Él necesita sentarse dentro de nosotros y poseer todo nuestro ser. Cuando permitimos que el Espíritu vivificante, todo inclusivo, ocupe nuestro ser, disfrutamos la bendición del Evangelio. Existe un entendimiento común entre los cristianos, que Cristo nos salva de la perdición del infierno para llevarnos al cielo. Pero si tenemos este entendimiento de la vida cristiana, entonces no le daremos a Cristo la oportunidad en nuestra vida de saturar todo nuestro ser, ¿verdad? Debo ser honesto y testificar que cuando fui salvo, creí que Cristo me salvó eternamente y que de allí en adelante debía ser una persona buena y debía decirles a otros de esta salvación. Y también debería esperar hasta morir para irme al cielo. Pero por mucho tiempo no supe que debía permitir que Cristo saturara todo mi ser interior, así como hemos escuchado en Gálatas. Claro. Escuchemos lo que Pablo dice de la bendición del Evangelio que Dios habló a Abraham. Regresemos al mensaje con Winnesley. When God, in His glory, appeared to Abraham, Cuando Dios se le apareció a Abraham en su gloria and promised Abraham, y le prometió in you shall all the nations be blessed. que en él
serían bendecidas todas las naciones. Y lo dijo con un trasfondo en el cual todas las naciones estaban bajo la maldición. Todas las naciones, todas las razas y toda la gente estaban bajo la maldición. Y creo que toda la gente se enteró de su situación bajo la maldición. Incluso Abraham y su padre. De repente, el Dios de gloria se le apareció a Abraham. Y de este Dios de gloria salió la palabra bendición. Y en Génesis 12:3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué maravilloso fue escuchar esta palabra con el fondo que acabamos de ver. En Babel, ¿hubo acaso esta clase de bendición? ¿Se escuchó allí alguna bendición? ¿Se oyó alguna palabra de bendición? No. Pero Abraham sí la escuchó y Dios vino a él. Vino y le prometió que en él todas las naciones serían benditas. Abraham se enteró de que las naciones estaban bajo la maldición y las vio así. Y él mismo estaba bajo la maldición. Pero el Dios de gloria se le apareció y le prometió que en él, uno de los maldecidos, todas las naciones serían benditas. En él. ¡Qué bendición y qué tremenda promesa! No hay duda que Abraham fue atraído por Dios. Si no fuese así, ¿cómo podría Abraham haber seguido a Dios en ese entonces? ¿Cómo habría podido salir de Caldea? Abraham fue atraído por la gloria. El Dios de gloria se le apareció a Abraham. En Hechos 7:2 dice, y el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y le prometió que él sería bendito. Y no solamente él, sino también todas las naciones serían benditas en él. Esa fue una promesa maravillosa. Abraham fue encantado, por lo cual salió, tomó la carga de irse y llegó hasta Canaán. Allí Dios vino a él y le mostró la tierra, diciéndole que le daría a él y a su simiente la buena tierra. La promesa que Dios le hizo a Abraham consiste de dos aspectos principales. Uno, el aspecto de que las naciones serían benditas, y dos, el aspecto de la buena tierra. Conforme a la revelación de toda la Biblia, ahora podemos comprender cómo todas las naciones serían benditas. Serían benditas por la redención de Cristo. ¿Y qué cosa es la buena tierra? La buena tierra es Cristo mismo, quien es la incorporación del Dios triuno, como el Espíritu todo inclusivo, vivificante, como nuestro disfrute y abundante suministro. La buena tierra incluye todo esto. Por tanto, la promesa que Dios le hizo a Abraham fue una revelación del deseo de su corazón para la humanidad. Guido, en Gálatas 3 vemos que Abraham recibió la promesa del Evangelio, la cual incluye dos aspectos. Número 1, que todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. Y número 2, que esta simiente heredaría la buena tierra de Canaán. ¿Podría usted decirnos cómo estos dos aspectos nos revelan el deseo del corazón de Dios? Esta promesa nos muestra lo que está en el corazón de Dios. No hay duda de que Abraham se había dado cuenta que todas las naciones estaban bajo la maldición. Entonces, de repente, el Dios de gloria se le apareció y le prometió que en él serían benditas todas las naciones. Dios vino a decirle que la simiente de Abraham sería la bendición a todas las naciones. Esto muestra la amplitud del corazón de amor que Dios tiene hacia toda la humanidad. Mediante la redención de Cristo, todas las naciones serían bendecidas. Esto es algo de acuerdo a la economía de Dios. En cuanto a la herencia de la buena tierra, sabemos que Cristo es el cumplimiento de esta promesa.
Y Cristo es hecho real a nosotros como el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Dios desea que Cristo crezca en nosotros y sea agrandado en nosotros de tal manera que cada día lo disfrutemos como nuestra buena tierra. Laborar en Cristo como nuestra buena tierra quiere decir que ejercitamos nuestro espíritu para disfrutar todas las riquezas que provienen de Él y que lo aplicamos en nuestro vivir diario. Este Cristo que disfrutamos diariamente opera más y más en nosotros, en nuestro ser interior, hasta conformarnos a Él, a la imagen del Hijo primogénito. Amén. Cristo es formado en nosotros, mientras nosotros laboramos en Él y recibimos el suministro de todas las riquezas. ¡Qué glorioso! En la siguiente parte de nuestro estudio vida de hoy, veremos un resumen de los capítulos 3 y 4. Vayamos al mismo. Now, here Ahora, aquí, we all have to see something. todos tenemos que ver varias cosas. To see, number one, God's promise. Número 1, la promesa de Dios. Número 2, la gracia. 3, Cristo. 4, el Espíritu. Y 5, los hijos según el Espíritu. Miren, ¿qué cosa es la promesa? La promesa es la revelación del deseo de Dios. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Él abrió su corazón y le reveló su deseo. Dios desea bendecir a todas las naciones. Dios desea darse a sí mismo como la bendición para todas las naciones. El deseo de Dios era bendecir a todas las naciones. Bendecirlas, pero ¿con qué clase de bendición? Con la bendición de Dios mismo. Por tanto, después de la promesa, vino la gracia, que es Cristo mismo. Dios mismo en su Trinidad divina, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu, vino a ser procesado a fin de ser nuestro disfrute. Así que vino la gracia, y esta gracia es el cumplimiento de la promesa del deseo del corazón de Dios, o el cumplimiento de la promesa del deseo que estaba en el corazón de Dios. En toda la Biblia nunca se menciona que Dios está contento hasta que Cristo vino. Cuando Cristo fue bautizado, allí, mientras estaba en el agua, o sea, comenzando el cumplimiento de la promesa, Dios el Padre fue complacido. El Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta gracia es el Hijo del Dios viviente, quien es la incorporación del Dios triuno. Esta persona viviente es el cumplimiento del deseo del corazón que Dios tenía. Y esta persona viviente es la gracia misma. Luego, no se olviden de que este Cristo es el Espíritu vivificante. Si este Cristo de hoy no es el Espíritu vivificante, alrededor de nosotros y dentro de nosotros, ¿cómo pudiéramos ser uno con Él? ¿Cómo pudiera Él forjar todas las riquezas de la deidad dentro de nuestro ser? Sería imposible. Si Él solo fuera una persona de la deidad objetiva, que estuviera sentado en los cielos a la diestra del Padre, estando separado del Padre y del Espíritu, ¿cómo podría Él vivir en nosotros? ¿Cómo podría Él ser formado en nosotros? Sería imposible. Para que Él sea revelado en nosotros y viva en nosotros y sea formado en nosotros, Cristo tiene que ser, y es indispensable que sea, el Espíritu vivificante. And he did. Y lo logró. Hallelujah. ¡Aleluya! Oh, the grace was Christ, Oh, la gracia fue Cristo, and the very Christ is the life-giving Spirit. y Cristo mismo es el Espíritu vivificante. Dear saints, Amados santos, let me check with you. déjenme preguntarles, Do you have grace? ¿tienen ustedes la gracia? Do you have Christ? ¿Tienen a Cristo? Do you have the life-giving Spirit within you? ¿Tienen al Espíritu vivificante dentro de ustedes? Are you right now in the life-giving Spirit? Ahora mismo, ¿están en el Espíritu vivificante?
Then I tell you, hallelujah, you are children according to the Spirit. Entonces les digo, aleluya, ustedes son hijos según el Espíritu. ¿Han visto ahora el deseo del corazón de Dios? ¿Dónde está? En la promesa. ¿Se ha cumplido la promesa? Sí. ¿Mediante qué? La gracia. ¿Y quién es la gracia? Christ. ¡Cristo! And who is Christ? ¿Y quién es Cristo? El Espíritu vivificante. Where is the Spirit? ¿Y dónde está el Espíritu? En nosotros. And where are you? ¿Y ustedes dónde están? En el Espíritu. Where is the Spirit? ¿Dónde está el Espíritu? In me. En mí. And where are you? ¿Y nosotros dónde estamos? In the Spirit. En el Espíritu. Then now, who are you? Y ahora, ¿quiénes son ustedes? Hijos según el Espíritu. There you go. Muy bien, les digo, ¿qué es esto? Todo esto es lo que contiene Gálatas 3 y 4. Este resumen bien condensado de los capítulos 3 y 4 contiene 5 puntos que nos revelan el deseo del corazón de Dios: la promesa, la gracia, Cristo, el Espíritu y los hijos según el Espíritu. Guido, ¿podría usted volver sobre estos puntos y darnos un repaso de ellos, ya que son tan cruciales para la vida cristiana? ¡Qué tremenda palabra! Estos 5 puntos revelan las experiencias que disfrutamos en la economía de Dios. Primero, Dios revela el deseo de su corazón. Dios desea que la gente abra su corazón y permita que Él entre en ellos, de manera que Él pueda morar en ellos. Quisiera pedirles a todos nuestros radioescuchas que ahora mismo permitan que Dios entre en sus corazones. Oren conmigo, hermanos. Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a ser morada dentro de mi ser. Señor, toca todos los rincones de mi ser interior. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús. Después que Dios en Cristo como Espíritu entre en nosotros, Él desea extenderse dentro de nosotros, desea impartirnos su vida, naturaleza y todo lo que Él es dentro de todo nuestro ser interior. Dios desea renovar nuestra mente, saturar nuestras emociones y llenar nuestra voluntad para que escojamos las cosas de Dios. Al hacer esto, Dios nos satura consigo mismo, de manera que nosotros lo expresemos a Él, para que Él sea expresado en nuestro vivir. Esto es lo que Dios desea. Así que la promesa dada a Abraham es el Evangelio de Cristo como nuestro Salvador y nuestro todo. A fin de que la promesa sea realizada, Dios vino como gracia en Cristo Jesús. Juan 1:17 nos dice que cuando Cristo vino, la gracia vino. Bueno, Cristo vino como gracia para llegar a ser todo para nosotros. La gracia nos suministra todo lo que Dios exige de nosotros. La gracia es Cristo mismo, es el Dios triuno que viene a nosotros como el Espíritu para que lo disfrutemos. Cristo vino como gracia para cumplir la promesa y pasó por los procesos del vivir humano, la muerte toda inclusiva y su gloriosa resurrección. Y en la resurrección, Él liberó su vida divina para alcanzarnos, a fin de entrar en nosotros, para que finalmente lleguemos a ser su reproducción y los hijos según el Espíritu. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu y el Espíritu ahora mora en nosotros, y poco a poco se está extendiendo en todo nuestro ser interior. Por tanto, tenemos todo lo que necesitamos. Solamente debemos abrir nuestro ser a Cristo día tras día para recibir el suministro de vida. Cada día podemos decir: Señor Jesús, crece en mí hoy, crece en mí cada día. Quiero que mores en mí y te extiendas más en mi ser interior. Así llegaremos a ser hijos de Dios que lo expresen y que cumplan con el propósito de Dios y su economía. Aleluya. Llegaremos a ser aquellos en quienes Cristo se ha formado. Estoy tan agradecido al Señor por esta oportunidad que nos ha dado. Y a usted, hermano Guido, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad de estar nuevamente con vosotros.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.